9 milagros celestiales que Dios manifiesta al elegirte, revelaciones divinas CONFIRMADAS en un pequeño pueblo rural de México, donde los murmullos de la naturaleza se entrelazan con oraciones fervientes. Pedro, un hombre de 38 años, se encuentra en el centro de un torbellino espiritual. Siempre devoto, ha guiado a su comunidad en la fe, pero ahora la oscuridad lo rodea. Su esposa, María, enferma en una cama que solía ser un símbolo de calor y amor, se ha convertido en una sombra de sí misma. Los días oscuros son testigos de un Pedro desgastado, aunque su fe en Dios no ceja. En la iglesia, cada semana, los fieles se reúnen, sus voces elevándose en un canto celestial, pero Pedro siente que sus súplicas son solo ecos sin respuesta en el cielo. Una noche soporífera, mientras la luna se asomaba como un faro de esperanza, Pedro se arrodilla en su habitación. Cierra los ojos y, de repente, es envuelto por una luz cálida y resplandeciente. Es como si el cielo se abriera y una voz, suave como la brisa, le susurra al corazón: tu esposa será sanada. Pedro tiembla ante la certeza de la revelación. La paz invade su ser, y una alegría indescriptible empieza a danzar en su interior. Sin embargo, al compartir esta experiencia con otros, las sonrisas se tornan en miradas de duda. El espíritu de la comunidad es fuerte, mas el miedo a lo desconocido hace que algunos alienten su escepticismo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con la angustia pesando en su corazón, Pedro decide buscar ayuda médica. Se embarca en un tratamiento costoso, pensando que quizás la ciencia sea lo que su familia necesita. Sin embargo, la espera empieza a carcomer su confianza. Los resultados no llegan, la enfermedad consume lentamente a María, y la tensión en casa es palpable. La comunidad entera se siente el eco de sus sufrimientos, pero el amor y la devoción vuelven a unirlos en una vigilia especial. Pedro, con el alma dividida entre la fe y la desesperanza, enfrenta a su santo patrono, San José, con la sinceridad de un corazón quebrado, y en medio de esa vigilia, cuando los fieles elevan sus voces a los cielos en un clamor de esperanza, algo extraordinario ocurre. María, su amada, empieza a moverse. La milagrosa transformación hace que los murmullos se conviertan en alabanza. Pero en el fondo de Pedro, persiste el temor: ¿será esta la verdadera sanación o solo un fragmento de luz en medio de la oscuridad? A medida que la atmósfera se llena de agradecimientos y alabanzas, el corazón de Pedro late frenéticamente, cuestionando no solo la naturaleza de su milagro, sino el propósito divino que parece acechar en cada rincón de su cabeza. Las preguntas retumban como ecos: ¿qué pasará si este destello de vida es solo un suspiro pasajero? Las dudas lo asedian, mientras la congregación sigue con sus himnos de gratitud. Pedro siente la carga del momento, sabiendo que el verdadero milagro aún puede estar por venir. La mañana siguiente, el aire fresco traía consigo un susurro de renovación. La luz del amanecer entraba por la ventana, dibujando sombras danzantes en la habitación donde María reposaba. Pedro la observaba, aún incrédulo, aferrándose a la esperanza que había despertado durante la vigilia. Sin embargo, un nudo persistente le hacía cuestionar si lo que experimentaba era real. Mientras se preparaba un café en la cocina, recordó el momento en que la voz divina había hecho eco en su corazón: tu esposa será sanada. Las palabras resonaban una y otra vez, como un mantra que alimentaba su fe. Sin embargo, la sombra de la duda lo acechaba. ¿Y si esta mejora era solo temporal? Pedro decidió que la única forma de disipar sus temores era llevar a María a la iglesia, el lugar sagrado donde todo había comenzado. Al entrar en la congregación, los rostros de los fieles se iluminaron al ver a María, pero no todos compartían la misma alegría. Algunos murmuraban, pues la curación parecía demasiado milagrosa como para ser cierta. Sin embargo, Pedro armó su corazón con valentía y se dirigió al altar, donde encendió una vela en agradecimiento.
La llama danzante simbolizaba sus anhelos y rodó por su ser una sensación de unidad con Dios. Durante la misa, el sacerdote habló sobre cómo la fe puede mover montañas, y las palabras resonaron en el alma de cada presente. Pedro, a medida que escuchaba, daba gracias por cada instante, por cada día que María aún estaba a su lado. Sin embargo, el escepticismo de algunos lo seguía acechando. Al concluir la misa, un hombre mayor se acercó a Pedro. Su rostro era una mezcla de preocupación y compasión. Hijo, le dijo en voz baja, la fe es hermosa, pero también frágil. No dejes que las dudas te desvíen de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pedro sintió el peso de su consejo, las palabras eran como una brújula que apuntaba al norte, recordándole que el camino de la fe es a menudo difícil, pero siempre entrelazado con milagros. La tarde caía y Pedro había decidido llevar a María a dar un paseo. Mientras caminaban, las flores brotaban a su alrededor y el sol brillaba con un ardor especial. María sonreía, una expresión que hacía tiempo no veía. Sin embargo, en su corazón había una batalla, la necesidad de aferrarse a la fe se enfrentaba con el temor a la inseguridad. Al estar sentados en un banco del parque, María tomó la mano de Pedro con fuerza. ¿Sientes esa paz que se cierne sobre nosotros?, preguntó. Pedro asintió, y un torrente de emociones lo invadió. He tenido un sueño, amor, continuó ella. Era como si escuchara una música celestial, algo que me decía que todo estará bien. Las palabras de María resonaron como un canto, una melodía de esperanza que disipaba las sombras de duda en el corazón de Pedro. Quizás, pensó, Dios está hablando a través de su voz. Quizás el verdadero milagro no es solo su sanación física, sino la transformación de nuestras almas a través de esta prueba. Con un renovado sentido de propósito, Pedro decidió que compartirían su testimonio con la iglesia, sin importar las miradas extrañas que pudieran recibir. Lo que Dios les estaba mostrando debían comunicarlo, no solo por su propia fe, sino para inspirar a otros que dudaban. Mientras regresan a casa, la paz envolvía al hogar. Pero aún en la distancia, Pedro sentía una inquietud. ¿Qué más tendría reservado Dios para ellos? La vida estaba a punto de girar en un nuevo giro. Algo mayor que ellos se estaba gestando, como un misterio divino aguardando ser revelado. Aquella sanación podría ser solo el comienzo. ¿Qué otros milagros estaban por manifestarse en sus vidas y en su comunidad? La noche dejó caer su manto sobre la ciudad, y en el hogar de Pedro y María, todo parecía estar en calma. Sin embargo, el corazón de Pedro palpitaba con fuerza, como si presintiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras miraba a María dormir, una sensación de propósito comenzaba a llenar el aire. Las palabras que habían resonado en su mente a lo largo del día eran como una melodía que no podía ignorar. Comparte tu testimonio. A la mañana siguiente, se despertó inspirado. Las aves cantaban con alegría al entrar el nuevo día, y él sabía que debía hablar en la iglesia. Aún sintiendo un leve temblor de nervios, se preparó para el servicio, sintiendo una luz interior que lo guiaba. Cuando llegaron, la congregación se llenaba de rostros curiosos y ansiosos por escuchar sus palabras. La misa comenzó, y mientras el sacerdote ofrecía la homilía, Pedro sentía que el peso de sus dudas disminuía, reemplazado por una torrente de fe renovada. El mensaje del día giraba sobre el poder de los testimonios. Los milagros no solo son para ser guardados en el corazón, sino para ser compartidos con el mundo, decía el sacerdote, y cada palabra era como un fuego encendido dentro de Pedro. Finalmente, llegó el momento de compartir su historia. Al subir al altar, el murmullo se detuvo y todas las miradas se fijaron en él. Con voz temblorosa, comenzó. Hermanos, aquí estoy para hablarles del amor y la sanación de Dios. A medida que narraba cómo María había recuperado su salud, sus ojos brillaban de emoción. Manos se unieron en oración y algunos comenzaron a llorar. La atmósfera se transformó, y la fe era palpable. María, sentada en la primera fila, sufrió una pequeña crisis interna. Temía que su experiencia fuera incomprendida. Pero al mirar el rostro de Pedro, lleno de convicción, se dio cuenta de que estaban juntos en esto. Entonces, se levantó y se unió a él en el púlpito. La fe es un viaje, y cada paso nos acerca más a Dios, dijo,
y su voz resonó como un eco de esperanza en el corazón de quienes la escuchaban. Las lágrimas de muchos se convirtieron en risas, y en ese momento de unión, Pedro sintió que el nudo que lo aprisionaba se desvanecía. Un hermano de la congregación se levantó, testificando sobre una lucha personal similar. Todo el lugar se llenó de un fervor inexplicable, como si cada revela frío se tornara en cálida luz. Era como si Dios estuviera acariciando a cada uno de los presentes, poniendo en sus corazones la certeza de que nada es imposible. Después de la misa, un grupo de fieles rodeó a Pedro y María, llenándolos de agradecimientos y preguntas. Algunos compartieron sus propias batallas, buscando consuelo y aliento. En ese intercambio de historias, Pedro notó algo esencial: el poder de la comunidad. La conexión entre almas se sentía como un abrazo divino que abrazaba a todos, mientras los familiares y amigos compartían reacciones sinceras. Pedro sintió que una chispa de intención divina lo guiaba hacia un futuro lleno de luz, conectando historias que parecían separadas por la pena. ¿Qué lecciones debemos aprender de esta experiencia?, se preguntó. Al regresar a casa, con una sensación de alegría que iluminaba el aire, no pudo evitar preguntar a María: ¿cómo puede ser que nuestro pequeño testimonio esté creando tanto impacto? Ella sonrió, sus ojos reflejaban un profundo entendimiento. Porque los milagros no son solo respuestas a oraciones, amor, son un llamado a movernos juntos hacia el propósito divino. Mientras la noche despertaba, con cada estrella encendida en el firmamento, la pareja se sintió más viva que nunca. Pedro sabía que esto no era el final, sino el surgimiento de un nuevo capítulo. ¿Acaso sus vidas estaban por tocar aún más corazones? Cuando la sanación parece solo el principio de un viaje inexplicable, la revelación del propósito divino podría estar esperando en la próxima esquina. El amanecer trajo consigo una energía vibrante que llenó el hogar de Pedro y María. A medida que la luz del sol comenzaba a entrar por la ventana, también lo hacían nuevos sueños y posibilidades. Pedro no podía sacudirse la sensación de que estaban en la antesala de algo grandioso. Mientras María se preparaba para el día, él se sentó en la mesa, el aroma del café flotaba en el aire y sus pensamientos eran un torbellino de esperanza. Hoy es un día especial, murmuró Pedro, más para sí mismo que para María. Ella lo miró desde la cocina, sonriendo con la sabiduría de quien ya ha visto las manifestaciones de lo divino. Cada día puede serlo, amor. Solo tenemos que abrir los ojos y el corazón. Esa simple afirmación resonó en lo más profundo de Pedro. ¿Qué estamos llamados a hacer hoy? María terminó de preparar el desayuno y se sentó a su lado. Quizás sea el momento de ir al centro comunitario, sugirió. He estado sintiendo que hay personas que necesitan escuchar nuestras experiencias. La idea encendió un fuego en el corazón de Pedro. El centro comunitario era un lugar donde los que pasaban por dificultades buscaban consuelo y conexión. Había un poder transformador en compartir y en escuchar. Mientras comían, la conversación fluyó entre ellos, intercalando risas y recuerdos de esos días oscuros, antes de la sanación de María. Recordaron cada paso del proceso, cada oracioncita susurrada, cada lágrima derramada. Era un testimonio vivo del amor inquebrantable de Dios. Imagínate, dijo Pedro, si tan solo compartimos un poco de la luz que hemos recibido, podríamos terminar tocando vidas de maneras que ni siquiera entendemos. Es verdad, asintió María, es como una fogata que arde. Un pequeño fuego puede iluminar una noche oscura, y con el tiempo, puede encender otros fuegos. Al llegar al centro comunitario, se sintieron rodeados de un aire de vulnerabilidad y anhelo. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y al entrar, las miradas se posaron sobre ellos. Hola a todos, comenzó Pedro, su voz temblaba ligeramente, pero en su interior había una determinación firme. Venimos a compartir una pequeña parte de nuestra historia. Las manos comenzaron a moverse, sosteniendo los vasos de agua, y los corazones se abrieron. Pedro relató su jornada, la lucha de encontrar la fe en medio de la tormenta. Las reacciones fueron inmediatas, algunos asentían, otros murmuraban en respuesta, y las emociones comenzaron a fluir. María se unió a su lado, contando cómo, aun en la adversidad, el amor y la fe fueron su refugio. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de varios presentes, y el murmullo de autenticidad llenó el aire a su alrededor.
¿Y si les decimos cuánto vale su historia, aunque parezca pequeña? Sugirió María con ternura. Cada testimonio tiene el poder de sanar. Poco a poco, uno a uno, comenzaron a compartir sus propias experiencias. Algunas historias fueron desgarradoras, pero cada una estaba marcada por una chispa de luz. Se escucharon relatos de sanación, de pérdidas, de momentos de fe en la oscuridad. Era como si cada corazón abierto se volviera un espejo en el que los demás podían verse. El ambiente se cargó de amor y aceptación, como un abrazo que abarcaba a todos. Pedro, al mirar a su alrededor, sintió que la presencia de Dios era palpable y envolvente. Aquí estamos todos juntos, pensó, nutriendo almas y elevando espíritus. A medida que avanzaba la tarde, la oficina comunitaria se sentía como una iglesia, un altar donde las vidas se entrelazaban y la esperanza brotaba. Pero Pedro sabía que aún había más, que los relatos de aquellos estaban dando forma a un nuevo capítulo. Con un brillo en los ojos, Pedro se atrevió a preguntar, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros se comprometiera a llevar un poco de esta luz a quienes más lo necesitan? La respuesta fue al unísono un murmullo vibrante de sí. Era un compromiso divino, una misión compartida. Sintiéndose revitalizados, Pedro y María salieron del centro con una sensación de propósito renovado. Mientras se alejaban, Pedro volvió su mirada hacia María. ¿Qué viene después? Ella sonrió, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. Cada corazón que tocamos será un destello de luz en la oscuridad. Y tal vez, cada historia revele un milagro que aún está por manifestarse. Así, entre la calidez de los abrazos y las promesas susurradas, los dos sabían que su historia no era solo la suya, sino la de muchos. Con la certeza de que el poder divino se estaba moviendo entre ellos, se embarcaron en un nuevo camino lleno de posibilidades. ¿Estarán listos para ser testigos de los milagros que Dios tiene reservados, a medida que se despliegan en un viaje aún más profundo? Sus corazones latían en un mismo compás, esperando la siguiente manifestación de fe y esperanza. El camino hacia casa estaba iluminado por un dorado atardecer que abrazaba la tierra, y el aire se sentía vibrante, cargado de promesas. Pedro y María caminan tomados de la mano, cada paso resonando con un eco de esperanza y expectativas. Las conversaciones en el centro comunitario aún danzaban en su mente, como ecos en el aire, recordándoles la magia del momento compartido. ¿Te imaginas?, comenzó Pedro, emocionado. Lo que puede suceder si cada uno de nosotros realmente comparte la luz que lleva en su corazón. La historia de cada persona es un milagro en sí misma. María lo miró con ternura, sintiendo la pasión arder dentro de él. Sí, amor. Cada testimonio es una semilla que puede florecer en otros. Tal vez, Dios está preparando un terreno fértil en este lugar. Eso encendió algo en los dos. Cada paso que daban se sentía más significativo, como si el universo estuviera comenzando a conspirar a su favor. Al llegar a casa, la noche se despliega como un lienzo oscuro, pero las estrellas comenzaron a brillar con fuerza, pareciendo responder a sus pensamientos. Pedro se sentó en el porche trasero y miró hacia arriba. Mira esas estrellas, María. Hay tanto poder en su luz. Es como si nos estuvieran recordando que incluso en la oscuridad, hay belleza. María se unió a él, tomando un silencio que hablaba más que 1000 palabras. La oscuridad siempre es parte de la historia, pero también la luz que trae la esperanza. Quizá deberíamos reunir a nuestros amigos, compartir lo sucedido. ¿Por qué no crear un espacio donde otros puedan contar sus historias, también? El corazón de Pedro se aceleró. La idea era un golpe de inspiración. Podemos organizarnos una noche de testimonios. Un lugar donde todos se sientan seguros de abrir su alma. Podríamos preparar algo especial, música, un ambiente acogedor. Exacto, dijo María, con una mirada resplandeciente. En verdad, hay un poder en la comunidad. Todos necesitamos ese espacio para sanar y crecer juntos. Nunca sabemos quién puede ser tocado por la historia de otro. Días después, comenzaron a preparar el evento. La emoción y la expectativa se apoderaban de cada rincón de sus vidas. Compartieron la idea con amigos y familiares, notando cómo el fuego de la conexión y la fe se propagaba, despertando emociones entre quienes los rodeaban. Cada vez más personas respondían, algunos con ganas de compartir, otros con miedo,
pero todos listos para ser parte de algo mayor. La noche del evento llegó, y el lugar vibraba con energía. Luces suaves colgaban del techo, creando un acogedor manto de intimidad. Las sillas estaban dispuestas en círculos, recordando el entorno del centro comunitario donde todo había comenzado. El murmullo de voces previas se mezclaba con risas y abrazos cálidos. Pedro tomó un momento antes de comenzar. Mirar a su alrededor lo llenó de una profunda gratitud. Bienvenidos a nuestra noche de testimonios. Estamos aquí para escuchar y ser escuchados. Cada uno de nosotros tiene una historia, y cada historia es un milagro esperando ser revelado. Cuando empezó a hablar, sintió que las palabras fluyeron de un lugar profundo en su ser. Sin embargo, al mirar al público, se dio cuenta de que su propio corazón también escuchaba. Las historias comenzaron a brillar una a una, cada relato de lucha y superación echaba luz a la sala, envolviendo a todos en una conexión cálida y protectora. A medida que compartían, había momentos de risas, lágrimas y hasta silencios sagrados, donde el amor de Dios se percibía claramente. En esos breves instantes, cada historia se volvía un hilo, uniendo vidas en una hermosa tapicería de fe. Cuando la noche llegó a su fin, Pedro y María se sintieron empoderados. Cada corazón que había compartido dejó un eco, una promesa de que no estaban solos. ¿Qué haremos con todo esto?, murmuró Pedro. María respondió con un brillo en sus ojos. Tal vez lo más hermoso apenas comienza. Hay quienes aún no han compartido su luz, y esos relatos son tan importantes como los nuestros. Dios tiene aún más para revelarnos. La noche se cerró, pero el fuego dentro de ellos ardía con mayor intensidad. En el fondo de su ser, Pedro y María sabían que eran parte de algo mucho más grande. Las posibilidades eran infinitas, y con cada historia, cada corazón que tocaban, un milagro empezaba a manifestarse. ¿Estaban listos para explorar hasta dónde podría llevarles esta nueva misión? La respuesta aún flotaba en el aire, aguardando ser descubierta en el próximo capítulo de su viaje. A la mañana siguiente, la luz del sol danzaba en la ventana, llenando la habitación de Pedro y María con un brillo cálido y esperanzador. Ambos despertaron con la misma inquietud en el corazón, como si la vitalidad del día tuviera un propósito más profundo. La noche de testimonios había sido extraordinaria, pero el eco de las historias compartidas aún retumbaba en sus almas. Hoy es un nuevo día, dijo Pedro mientras se vestía, una sonrisa iluminando su rostro. Siento que este es el momento de tomar acción, de dar pasos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. María, alistando el desayuno, no podía evitar compartir su entusiasmo. Tienes razón, amor. Cada historia es como una semilla plantada. Si cuidamos ese terreno, la cosecha será abundante. Imagina cuántas vidas podemos tocar. Ambos decidieron dar un paseo por el parque cercano. Mientras caminaban, observaban a las personas a su alrededor. Cada rostro, cada mirada, parecía contar una historia propia. Un anciano sentado en una banca, una madre empujando un carrito de bebés, jóvenes riendo en grupo. Era un recordatorio palpable de la humanidad compartida, de las luchas y las victorias que todos llevaban consigo. ¿Te has dado cuenta?, comenzó Pedro, deteniéndose un momento. Cada persona aquí puede ser una luz. Algunos viven con carga, otros pueden estar buscando esperanza. ¿Cómo podemos ayudar a que cada uno brille? María cerró los ojos por un instante, sintiendo el susurro de Dios en su interior. Podríamos hacer algo más grande. Crear un grupo, un ministerio donde podamos compartir los testimonios de fe y también ofrecer apoyo. Un lugar donde las personas se sientan vistas y escuchadas. Al regresar a casa, comenzaron a esbozar ideas en la mesa. La emoción se apoderó de ellos. Cada palabra escrita se sentía como un ladrillo en la construcción de un refugio espiritual. Pensaron en invitar a amigos, a los que habían conocido en el centro comunitario, a colaborar en este proyecto. La idea cobraba forma y vida. También deberíamos incluir oración, sugirió Pedro. Que cada reunión comience invocando la presencia de Dios, pidiendo su guía. Porque esto no es solo sobre nosotros, es acerca de lo que Él quiere hacer en cada uno. Mientras tanto, entre risas y anhelos, se sintieron impulsados a compartir su deseo con otros. No solo en su círculo cercano, sino abrir el llamado a la comunidad.
Querían que sus corazones estuvieran unidos en este esfuerzo. A las pocas semanas, se llevó a cabo la primera reunión del nuevo grupo. El salón estaba lleno de rostros esperanzados. Había un ambiente palpable de expectativa, como si el aire mismo temblara con promesas. Pedro y María abrieron la noche con una oración, y al finalizar, las historias comenzaron a fluir de nuevo. Algunos compartieron sus luchas, otros sus victorias, pero todos dejaban entrever una luz que solo Dios podía proporcionar. Escuchar a los demás nos recuerda que no estamos solos, dijo María con lágrimas de alegría. Cada uno hemos sido elegidos para ser testigos del amor y la gracia, y esas historias son nuestras banderas de esperanza. El tiempo voló entre testimonios, abrazos y risas. Al finalizar, Pedro sintió un fuerte impulso en su espíritu. Hemos compartido tanto. Este es solo el inicio. Imaginemos lo que podría suceder si también llevamos esto a otros lugares, a otros que están en la necesidad de escuchar y compartir. María asintió, sintiendo la fuerza de la visión que se iba expandiendo. Dios está abriendo puertas que ni siquiera imaginábamos. ¿Pero qué más hay por venir? No hemos visto aún lo que Él puede hacer a través de nosotros. El fuego en sus corazones estaba encendido, y con cada paso, cada encuentro, sabían que eran parte de un proyecto celestial. En su interior, un sentimiento especial comenzó a elevarse, la certeza de que cada historia no solo era un relato, sino un milagro a punto de revelarse. Con la comunidad como apoyo, las posibilidades eran infinitas. Pero, ¿cuál era el siguiente paso en este maravilloso viaje? El cielo. Parecía estar respondiendo, y las respuestas esperaban ser reveladas en el camino que habían decidido emprender juntos. La siguiente reunión del grupo llegó con una expectativa palpable. Pedro y María se sintieron como si estuvieran a punto de abrir un cofre lleno de piedras preciosas. Cada testimonio, cada historia, era un tesoro esperando ser descubierto. Al llegar al salón, se dieron cuenta de que no solo los amigos más cercanos se habían presentado. Había rostros nuevos, personas que nunca antes habían estado en el centro comunitario. El amor de Dios comenzaba a traspasar las fronteras de su círculo, y el lugar vibraba de una energía espiritual renovada. Dios sabe exactamente quién necesita estar aquí, dijo María, reconociendo las miradas curiosas que los rodeaban. Los jóvenes, las familias, incluso los ancianos estaban allí, y todos parecían resonar con una necesidad profunda de conexión y esperanza. Comenzaron la reunión con una oración, invitando al Espíritu Santo a llenar el lugar. La atmósfera cambió instantáneamente. Con cada palabra pronunciada, la presencia de Dios se hacía más evidente. Era como si un manto de paz y amor envolviera a todos los presentes, y las almas comenzaron a abrirse. El primer testimonio llegó de un joven llamado Samuel. Con una voz temblorosa, relató su lucha con la depresión. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero al compartir su historia, la luz de su esperanza comenzó a encenderse. Nunca imaginé que vendría aquí y encontraría personas que me escucharían. Necesitaba saber que no estaba solo, que Dios no me había olvidado. Pedro, mientras escuchaba, sintió la urgencia de abrazar a Samuel. No solo estás aquí, hermano, estás en casa. Y aquí no solo escuchamos historias, las transformamos. Permítenos ser parte de tu sanación, dijo, contagiando a todos con su entusiasmo. María, tomada por la emoción, se unió a Pedro. Cada historia aquí es un ladrillo en el templo de Dios. Cuando compartimos nuestras cargas, construimos un espacio donde su luz puede brillar aún más fuerte, exclamó, y las sonrisas se multiplicaron entre el grupo. Las historias continuaron fluyendo. Ana, una madre soltera, habló sobre cómo había aprendido a confiar en la providencia divina. Mientras hablaba, la comunidad se movía con empatía, algunos asentían, otros esbozaban sonrisas. Era un recordatorio vívido de que, aunque las circunstancias puedan ser desafiantes, el amor de Dios nunca falla. Cada testimonio era como una chispa que encendía más llamas en los corazones de los oyentes. La conversación se tornó un intercambio de fe vivificada. La sala se sintió cada vez más como un sagrado encuentro, un santuario donde los milagros se estaban desatando. Cuando la noche avanzó, Pedro sintió que esa danza de testimonios estaba apenas comenzando. Si esto es lo que Dios puede hacer aquí, imagínense qué puede suceder afuera, en nuestra comunidad, en nuestras familias.
Su entusiasmo era contagioso. María añadió, revelemos el amor de Dios más allá de estas cuatro paredes. Llevemos estas historias a cada calle, a cada colonia. Necesitamos ser voz de esperanza. Las miradas, antes cargadas de incertidumbre, brillaban ahora con determinación, pero a medida que la reunión llegaba a su fin, una pregunta se posó en el aire, ¿y si hay más? ¿Y si Dios tiene planes aún más grandes para nosotros? Las palabras flotaron entre ellos, y cada persona sintió un eco de dicha en sus corazones. Al despedirse, Pedro y María miraron a su alrededor, sintiendo la movida del Espíritu en cada rostro. No eran solo un grupo, eran una comunidad unida por el propósito divino. Pero, ¿cuáles serían los próximos pasos en este viaje de fe? La semilla había sido plantada, pero el verdadero crecimiento apenas comenzaba. Mientras salían del salón, el susurro del Espíritu Santo resonaba dentro de ellos. ¿Están listos para ver cómo Dios desata su poder de maneras que nunca imaginaron? La emoción se amplificaba al pensar en los milagros que estaban a punto de experimentar. ¿Qué transformaciones esperaban en el horizonte? La historia apenas estaba empezando, y Dios estaba moviendo piezas en el tablero de sus vidas. La expectativa era una llama que ardía intensamente. La noche había terminado, pero el eco de lo que sucedió en el salón seguía reverberando en el corazón de cada uno. Pedro y María caminaron juntos hacia sus casas, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas que también participaban en la celebración. La conversación fluyó entre ellos, una mezcla de inquietud y esperanza. María, ¿puedes sentirlo? Esta noche fue algo especial, dijo Pedro con energía. Lo que comenzó como un pequeño grupo está siendo transformado en algo grande. ¿Te imaginas cómo eso puede impactar a otros? María asintió, su cabeza llena de pensamientos. He estado pensando en eso también. Dios no solo está tocando a los que vienen aquí. Él está preparando el terreno fuera de estas paredes. Quizás podamos hacer algo más. Esa idea se apoderó de su mente. La comunidad estaba llena de personas que necesitaban escuchar sobre el amor de Dios. Piedras preciosas que todavía estaban bajo tierra, esperando ser descubiertas. ¿Por qué no hacemos una jornada de fe? Un evento al aire libre donde nadie quede fuera. Donde cada voz pueda ser escuchada, propuso María con entusiasmo. El brillo en sus ojos reveló que ambos estaban pensando en el mismo sueño. Una tarde marcada por alabanzas, testimonios y oración, donde cada uno pudiera compartir su historia y así, inspirar a otros. La idea comenzó a tomar forma en su mente, un mapa espiritual que se desplegaba ante ellos. Llegaron a la casa de María. Se despidieron con calor, pero algo seguía palpitando en sus corazones. Esa noche, ambos se dispusieron a orar, buscando dirección para dar los siguientes pasos. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Clamaron en la intimidad de sus habitaciones. Mientras tanto, en diferentes hogares, otros miembros del grupo también daban forma a sus propios pensamientos. Samuel, aún resonando con la calidez del amor que había sentido, comenzó a escribir su testimonio. Dios ha hecho algo en mí. Debo compartirlo, pensó mientras las lágrimas caían sobre su papel. Un corazón restaurado estaba por florecer. Ana, la madre soltera, sintió una ola de coraje. No soy solo una sobreviviente, soy una guerrera en Cristo, se dijo. Se unió a un grupo de oración en línea, buscando cómo podía ayudar a otros que estuvieran en la misma situación complicada que ella había atravesado. La comunidad estaba empezando a moverse, y Pedro y María se convirtieron en catalizadores, impulsando la fe en cada corazón que tocaban. La expectativa era palpable, y el tiempo seguía avanzando, llevando consigo un aire de promesas y posibilidades. Así como el maná descendió del cielo y alimentó a los israelitas, también Dios está enviando bendiciones para aquellos que están dispuestos a recibirlas, pensó Pedro al cerrar sus ojos. Pero sabía que había una lucha interna, un desafío en aceptar el llamado de Dios. El día del evento se acercaba. La emoción del grupo crecía, pero también emergía la inquietud. ¿Qué si no sale como esperamos? ¿Y si trajo más personas de las que podemos manejar? Se preguntaban los líderes. Sin embargo, el espíritu de la exhortación comenzó a calar hondo. Dios está en el control. La fe se erguía contra el miedo, como un faro en la tormenta. Finalmente, la noche llegó.
La luna brillaba con fuerza, como si también estuviera esperando el maravilloso despliegue de lo que iba a suceder. Las almas se agruparon, y la alegría comenzó a fluir. ¿Qué milagros esperarían a la vuelta de la esquina? Mientras los corazones palpitan al unísono bajo la luz del cielo, la pregunta flotaba en el aire: ¿estás dispuesto a dejar que Dios te use para algo grande? La historia ahora estaba en marcha, el siguiente capítulo aguardando ser escrito. La mañana posterior al evento comenzó con un aire fresco y vibrante. Los rayos del sol se filtraban a través de las hojas de los árboles, creando un ambiente de gran expectativa. Pedro despertó con una sensación de adrenalina, como si una corriente eléctrica fluyera en su interior. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La ciudad despertaba con vida, y él sabía que algo especial estaba por suceder. Aún con el eco de voces alabando a Dios resonando en su mente, se sintió un poco nervioso. Era natural sentirse así ante lo desconocido. Se preguntó si el evento había tenido el impacto que deseaban. Así que decidió salir por un café y buscar algunas palabras de aliento en la palabra. Con la Biblia en mano, se sentó en una pequeña plaza, rodeado de naturaleza. Mientras hojeaba las páginas, una frase saltó a su atención: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El corazón de Pedro se aceleró al recordar que no eran solo él y María, estaban rodeados por una gran familia de fe. Esa promesa resonaba con fuerza, recordándole que Dios estaba presente en cada paso del camino. María, por su parte, había despertado con la misma emoción palpante. Desde temprano, había estado enviando mensajes a todos los del grupo, invitándolos a reunirse nuevamente para compartir cómo habían sentido la presencia de Dios en aquella noche. Comenzaron a llegar respuestas oyendo a amigos que todavía vibraban con la alegría de lo vivido. La emoción era contagiosa. Mientras tanto, Ana se unió a un grupo pequeño en su barrio. Se sentía impulsada a invitar a otros a experimentar esa jornada de fe que había encendido sus corazones. Sabía que su testimonio podía inspirar a alguien que estaba, como ella, en busca de esperanza. Dios me sanó y restauró, pensó mientras llamaba a una amiga. Cada miembro del grupo estaba conectándose con lo que Dios hacía. Samuel compartió en su comunidad una poderosa escritura que había encontrado: Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Su voz vibraba con convicción y fervor. Todos escuchaban con atención, sintiendo el poder de esas palabras. Durante toda esa mañana, la comunidad fue un hervidero de ideas, oraciones y pequeñas colaboraciones. Hablaron de los milagros que habían presenciado, de las vidas que se habían tocado. Hablar de fe se volvió pan de cada día, cada uno compartiendo lo que había vivido. A medida que el día avanzaba, se dieron cuenta de que la jornada de fe ya no era solo una idea, era un movimiento. La posibilidad de un nuevo amanecer en sus vidas y en la comunidad entera parecía al alcance. Todos estaban listos para participar, entregándose a Dios y a la labor que Él había comenzado en ellos. Se fijó la fecha para la jornada. Algunos ofrecieron donar lo que pudieran: comida, música, espacio. El cuerpo de Cristo estaba unido en un solo propósito, y eso encendió cada corazón nuevamente. Estamos siendo utilizados, se repetían entre sí, y una chispa de alegría empezaba a reverberar por todos lados. Al caer la tarde, las charlas se convirtieron en oración, una atmósfera de unidad llenaba el aire. Mientras las luces comenzaban a parpadear, la pregunta que flotaba en cada corazón se volvió más intensa: ¿qué milagros, Dios, tienes reservados para nosotros en este camino? Estaban ansiosos por recibir, sabiendo que los cielos no tienen límites y que cada paso de fe podría desatar bendiciones inesperadas. Una profunda expectativa llenaba el ambiente. Había un aire de anticipación, y todos sabían que la jornada era solo el comienzo. La noche ya estaba cayendo, y la luna comenzaba a brillar, esa luz intensa y pura que iluminaba el camino de cada uno. Sin embargo, una pregunta potente se levantaba entre ellos: ¿estamos listos para que lo extraordinario se manifieste en nuestra vida? Las almas ya estaban listas, y el cielo parecía sonreír. Ellos no sabían lo que vendría, pero la certeza de que lo mejor estaba por llegar colmaba la atmósfera. La historia aún no había terminado, y todos estaban ansiosos por descubrir la siguiente revelación del amor de Dios. La tarde del gran evento, el aire estaba cargado de emoción y una expectativa palpable.
Pedro y María llegaron al parque donde se llevaría a cabo la jornada de fe. Las luces brillaban en todo su esplendor, iluminando un espacio que había sido preparado con tanto amor. Las risas y los murmullos llenaban el ambiente, una manifestación clara de que la comunidad había llegado a apoyarse mutuamente. Mientras se disponían a comenzar, Pedro miró a su alrededor, vio a caras conocidas y a otros que no conocía. Todos compartían una misma búsqueda, un deseo profundo de conexión, sanación y, sobre todo, de experimentar el amor de Dios. El sonido de risas y conversaciones se mezclaba con el suave murmullo del viento, como una sinfonía creada por el mismo Creador. «Hoy es el día», dijo Pedro, y una ola de emoción lo atravesó. Miró a María y vio en su rostro la misma determinación. «Estamos aquí para compartir historias, para construir puentes de fe», repitió mientras sentía que su corazón palpitaba con fuerza. María, con su voz dulce y clara, se dirigió a todos. «Bienvenidos a esta jornada de fe. Hoy seremos testigos de las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cada historia aquí es valiosa. Así que compartamos nuestra luz». Al finalizar, un aplauso brotó entre los presentes, y el espacio se sintió sagrado. Samuel fue el primero en levantarse. Su mirada temblaba, pero su corazón estaba decidido. Relató su historia, un testimonio potente sobre sus luchas con la depresión y cómo había encontrado la esperanza a través de la fe. A cada palabra, el ambiente se llenaba de un amor palpable, las lágrimas corrían en los rostros de muchos, mientras el Espíritu Santo se movía entre ellos, sanando heridas, levantando almas. Después de Samuel, Ana se puso de pie. Su relato resonaba con valentía, hablando sobre las dificultades como madre soltera y cómo había aprendido que en cada desafío había una lección divina. La comunidad la escuchó atentamente, y con cada palabra, el amor de Dios tejía un manto de unidad. Así continuaron las historias, fluyendo como un río de luz y esperanza. La atmósfera se cargaba de aventuras espirituales, cada testimonio iluminando corazones. Pedro y María miraban a su alrededor, sintiendo que el propósito de Dios se manifestaba en cada vida presente. Cuando la noche se volvió profunda, llegó el momento culminante, la oración. Todos sostuvieron las manos unos a otros, creando una cadena de amor. «Señor, une nuestros corazones y fortalece nuestra fe», comenzó Pedro. «Que cada persona aquí sienta tu presencia y tu amor. Que esta comunidad sea un faro de luz en la oscuridad». Al concluir la oración, un silencio reverente se apoderó del lugar, como si el mismo Dios estuviese escuchando las súplicas de sus hijos. En ese instante, una luz radiante pareció descender, y muchos comenzaron a llorar, no por tristeza, sino por una profunda alegría que atravesaba sus corazones. María miró a Pedro, y comprendieron que estaban siendo testigos de algo divino. Las vidas que se habían unido esa noche estaban recibiendo un nuevo impulso de fe. Estaban celebrando no solo los milagros que Dios ya había hecho, sino también los que estaban por venir. Al final de la jornada, cuando todos comenzaron a despedirse, había un aire renovado de esperanza. «Nunca volveremos a ser los mismos», murmuró Ana mientras abrazaba a Samuel. Otros compartieron promesas de seguir conectados y apoyándose mutuamente. Pedro y María caminaban hacia casa con el corazón rebosante de gratitud. «Mira todo lo que Dios ha hecho», dijo él, mientras la luna brillaba en el cielo, reflejando el amor que irradiaba de sus corazones. «No solo hemos sido testigos, hemos sido parte de un milagro», respondió María. En sus rostros reflejaban la luz del propósito divino, un reconocimiento de que Dios había comenzado una obra maravillosa en su comunidad, y ellos estaban en la primera fila de su manifestación. Mientras regresaban, comprendieron que este era solo el principio. El deseo de compartir sus testimonios se intensificaba. Ahora sabían que sus historias eran el inicio de un movimiento, un llamado a otros a unirse y brillar con la luz de Dios. El viaje apenas comenzaba, y cada paso sería un reflejo de la gloria divina. Al llegar a casa, oraron juntos con un fervor renovado, pidiendo que la chispa de esa jornada encendiera una llama duradera en sus corazones, y que cada día se levantaran listos para seguir compartiendo el amor de Cristo. Yendo a la cama con sonrisas, se dormían con una certeza inquebrantable: grandes cosas estaban en camino, y la comunidad iba a ser transformada para siempre. Así, Pedro y María se convirtieron no solo en testigos,
sino en instrumentos de un despertar espiritual que resonaría más allá de sus vidas, llevando luz a cada rincón del pueblo. Dios había elegido ese momento, ese lugar y a esas personas para manifestar su gloria, y todos los que estaban allí sabían que su historia estaba escrita en las páginas del cielo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas escuchen sobre los milagros de Dios. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de involucrarse en esta obra divina. Hazlo ya.